Bueno, qué alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes a través de estas hermosas, preciosas enseñanzas de todos los salmos. Nos hemos propuesto aprendernos 52 salmos en un año y estaremos desarrollando estos salmos cada semana, estaremos estudiándolos. Hoy entramos con el Salmo 20 y le animo para que usted coja su Biblia, un lápiz, un papel y podernos penetrar a esta maravillosa joya de la literatura bíblica que tiene que ver con el Salmo 23. Permítame leerlo para que usted pueda allí disfrutar lo que nos va a proporcionar este maravilloso salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, este maravilloso salmo escrito por el rey David hace alusión objetiva de lo que significa la dependencia absoluta hacia Dios. Cuando miramos un ejemplo clásico entre una madre y un bebé en sus entrañas, cuando una mujer está concibiendo, o va a dar a luz y tiene todavía ese bebé en su vientre, hay algo que le hace ser muy dependiente entre mamá y hijo o hija. Es el cordón umbilical. El cordón umbilical es simbología de dependencia absoluta. A través de ese cordón umbilical el niño se alimenta, el niño respira, el niño se comunica, siente la parte emotiva de su madre a través de este cordón umbilical. Podría yo igualmente decir que este Salmo 23 nos hace alusión a esa misma dependencia absoluta que tenemos que tener hacia Dios. Es decir, que ni un instante de nuestra vida, ningún segundo, ni minuto, ni hora, podemos nosotros desprendernos de la voluntad de Dios, porque de lo contrario vamos a errar, vamos a fallar y vamos a cometer muchos errores. ¿Por qué hablamos de dependencia absoluta? Porque el Salmo 23 hace alusión específicamente al oficio del pastor, de un pastor donde tiene un rebaño de ovejas, y las características de las ovejas de por sí son características muy negativas. De todos los animales existentes en esta tierra, todas las variedades, la conducta animal hace de que la oveja muestre una absoluta dependencia hacia el pastor. Podría yo decir que la oveja es el único animal en el mundo que necesita pastor, que necesita alguien que le cuide, alguien que le alimente, alguien que le sostenga. Por tanto, vamos a estar entonces desarrollando estas cualidades de las ovejas, y vamos a estar mostrando también las deficiencias de las ovejas a través de este estudio. Dice entonces: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Decíamos ahorita que la oveja es un animal con una cantidad de desventajas tremendas por sus características. Primeramente, la oveja es ciega, la oveja es desorientada, entre más va creciendo, más vive una desorientación terrible, no tiene una brújula, no tiene discernimiento del mal, no tiene instinto de preservación, como todos los animales. La oveja tiene algo, es que sus patas son muy débiles, y no tiene la destreza para levantarse fácilmente, le cuesta levantarse, y también se ve en el riesgo de que su lana sea mojada y poder caerse en el río. Cuando los ríos turbulentos mojan su copa de lana, pueden caer fácilmente al río y ahogarse. Todas estas características negativas hacen de que la oveja necesite exclusivamente un pastor. Pero dice aquí que con todas estas características, el pastor
da la vida por esas ovejas. El pastor está dispuesto continuamente a las 24 horas a cuidar de las ovejas. Este salmo que estamos diciendo, que muestra la dependencia absoluta que tenemos que tener con Dios, hace de que vivamos unos beneficios, es decir, que esa dependencia es totalmente positiva. Primeramente dice que al depender del pastor nosotros vamos a estar en lugares de delicados pastos. Y esos delicados pastos, que no es otra cosa sino la palabra de Dios, es lo que va a hacer que descansemos en medio de un mundo tan agitado. Ahora, usted se puede imaginar las ovejas con estas características negativas en una selva sola, pues está a la merced de todos los animales feroces, está a la merced de cantidades de trampas, está a la merced de todos los peligros por haber. Por tanto, así está la humanidad. El hombre necesita un pastor. Usted y yo no podemos vivir independientes de ese verdadero pastor que es Jesucristo. Por eso el hombre falla tanto, por eso comete tantos errores, por eso el hombre vive en desesperación y vive en un insomnio continuo, vive en una amargura, vive consternado, totalmente ansioso, preocupado, agitado. Y esto hace de que realmente este salmo sea un reflejo de nuestra necesidad absoluta hacia Dios. Sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto aquí en la Biblia hace referencia específicamente de la palabra de Dios, que es el alimento nuestro. Cuando nos convertimos a Cristo, nosotros, si bien es cierto, tenemos un alimento físico que proporciona la tierra para darnos de toda la serie de vitaminas, los nutrientes, la tierra nos lo da, nos lo suministra, y por eso nos alimentamos de la tierra. Pero en nuestra parte espiritual, el alimento principal es la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe es por el oír la palabra de Dios, y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, en la cual no es adulterada. El apóstol Pedro hace una similitud entre la palabra de Dios y la leche materna. No hay nada más inigualable que la leche materna para poder alimentar un bebé. Todos los tipos de leches químicas que existen no pueden superar la leche materna. Así es la palabra de Dios, no es contaminada, la palabra de Dios es totalmente pura. Por eso uno de los salmos dice, pura es la palabra de Jehová. La suma de tus palabras son verdad. La Biblia es totalmente íntegra. Dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Cuando dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, me hace acordar cuando Jesús fue a alimentar una vasta multitud de personas. Eran más de 6,000 personas. Y dice que lo primero, porque tomó 5 panes y 2 peces, pero lo primero que hizo con la gente fue hacerlos recostar en los pastizales. Y eso tiene una gran similitud con este Salmo 23. Porque cuando nosotros tenemos ese descanso, que no es otra cosa sino una confianza absoluta. Aquí descansar hace referencia a la confianza en la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, aquí dice, Jehová es mi pastor y a usted y a mí nada nos va a faltar. Y después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice aguas turbulentas. Dios nunca va a pastorear en las aguas turbulentas. Debemos de aprender a aquietar nuestro interior, nuestra alma, ya que nuestra alma fácilmente se aquieta, fácilmente se forman turbaciones, fácilmente se perturba por todo este agite del mundo. Y el Señor nos invita a nosotros tener un reposo, un descanso en las aguas del Espíritu.
En este caso es el Espíritu Santo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me pastoreará siempre. El Señor a ti y a mí nos va a pastorear, nos va a cuidar, nos va a alimentar, nos va a suministrar de su cuidado. Pero después dice, confortará mi alma. Recordemos que el alma es lo más negativo que nosotros tenemos. Hay 3 áreas negativas en nuestra parte almática, que son los pensamientos, la parte emotiva y nuestra voluntad. El Salmo 142 dice, saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la cárcel. Muchas veces nuestra alma está encarcelada en la depresión, en la tristeza, en los vicios. Nuestra voluntad está totalmente maniatada, nuestra parte sentimental está llena de resentimiento, de rencor, de dolor, y nuestros pensamientos están contaminados a pensamientos de violencia y una cantidad de pensamientos terribles. Por eso son las 3 partes negativas del hombre. Pero aquí dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, me guiará por sendas de justicia. Una de las cosas es que la oveja es desorientada, no tiene esa brújula, no tiene ese instinto de preservación. Por eso la Biblia dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, dice el Salmo 14. Como todos se desviaron, dice, como ovejas, cada una al matadero. Y toda oveja tiene su tendencia por naturaleza a quererse desviar. Porque una de las cosas que tiene la oveja también es que ciega, no puede ver el camino. Por eso en el Salmo 23, que hace alusión específicamente en el libro de Juan, capítulo 10, del 1 al 6, nos dice la Escritura, de cierto os digo, que el que no entra por las puertas en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta y el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, que no es otra cosa sino el Espíritu Santo. Y después dice, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extremo no seguirán, sino huirán de él. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. En esta alegoría bíblica encontramos que Jesucristo es ese pastor, pero que estas ovejas que no pueden ver al pastor, sino que escuchan, porque hay algo que sí tiene positivo la oveja, es que tiene un oído muy agudo y conocen la voz de su pastor. Usted y yo hacemos parte de las ovejas del Señor. Y aquí dice que el Señor les tiene nombre propio, las cuida y nadie se las arrebatará de mi mano. Es decir, que nosotros tenemos una garantía. Hay una garantía porque dice la Biblia que somos propiedad del Señor. La Escritura dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, y el sello del Espíritu Santo no se borra ni se quita. Aunque usted pueda pecar, aunque usted peque, esto no haciendo alusión ni licencia al pecado, simplemente que usted como humano puede fallar en cualquier momento. A veces nuestros instintos, a veces nuestras debilidades puede tener la tendencia, pero hay una naturaleza, hay un sello en usted y en mí que nuevamente nos insta al arrepentimiento continuo, como el hijo pródigo que se alejó de la casa de su padre, pero dice, volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre donde mucha abundancia hay. Y nunca dejó de ser hijo. Y dice la Biblia que preparó nuevamente esa morada para ese hijo perdido. Eso hace el Señor con nosotros. Por el solo hecho, las ovejas, por ser solo hecho ovejas, fueron selladas. En este caso, usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Nosotros conocemos la voz de su pastor y a Jesús lo escuchamos a través de su bendita y hermosa palabra de Dios. Qué curioso ver todos estos significados
porque dice la Escritura que no fuimos nosotros que escogimos buscar a Dios, sino fue Él el que nos buscó a nosotros. No es la oveja buscando al pastor, sino el pastor buscando la oveja. Juan 10, 26 al 29 dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no van a perecer, ni perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Te quiero decir algo, si tú eres oveja del Señor, nadie te arrebatará de la mano del Señor. Recuerda esto, tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Uno que dio su vida para la eternidad, porque dice que la Biblia, que aquí nos dio vida, a esas ovejas les dio vida eterna. La eternidad opera en ti. La eternidad no opera desde el momento de tu muerte física, opera en el momento en que recibiste a Jesús para la eternidad. Por eso tu naturaleza fue transformada y cambiada. Tienes una naturaleza no de cabra, no de la mano izquierda, sino que haces parte de ese rebaño por la cual Dios dio su vida. Y con por ser esa oveja, tú tienes todo el derecho a todos estos beneficios del Salmo 23. Dice la Biblia que va a confortar tu alma, que te va a guiar por sendas de justicia, como dice el Salmo 16 en el versículo final, dice que me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchas veces tenemos esa tendencia a desvanecernos, a desmejorar, a caernos, pero el Señor tiene su callado nuevamente. El callado tiene dos facultades: ahuyentar, con la punta, ahuyentar los enemigos, las fieras salvajes, y el bastoncito para agarrar la oveja, tomarla del cuello y nuevamente levantarla. Esa es la facultad que tiene el callado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Siempre el Señor, como ese buen pastor, va a ahuyentar todos tus enemigos. Todo lo que se levante contra ti, el buen pastor va a ahuyentar esos enemigos feroces. Y después termina diciendo que unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa palabra copa, rebosar, significa una vida plena. Yo creo que usted se imagine un vaso llenándose, y comienza a llenarse y comienza a rebosar el agua. Si usted le pone una pequeña pajita en ese vaso, ese rebose de agua va a hacer que la paja se salga de ahí. Esa paja representa todos esos deleites que el mundo da. Llámese como se llame, licor, cigarrillo, todos esos placeres. No hay cabida, no hay espacio en una vida plena con el Señor. Cuando tú estás lleno del Señor, lo del mundo no tiene espacio en tu corazón. Por eso dice, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo hace referencia de tu eternidad, del sello del Espíritu, y que tú haces parte de ese hermoso rebaño. Por tanto, te invito siempre a vivir una vida dependiente de la palabra de Dios, de su presencia, a través de la oración y a través de la meditación de las Escrituras. Que tengas un excelente día y que siempre coloques al Señor como tu excelente pastor. Muchas bendiciones te deseo, y estaremos en una próxima oportunidad con el siguiente salmo. Bendiciones.